por ahí en YouTube. Déjame chequear a YouTube. Te saludo por ahí. ¿Verdad? Todo aquel que esté pidiendo la oración, estamos pendientes, estamos anotando acá. Por ahí está nuestro hermano Denis y Oswaldo. Dios es bueno, aleluya. Me edifico tanto con los testimonios. Qué lindo, gloria a Dios, nos estamos gozando. Mi hermano Marcelino está por ahí. María Mercedes Cruz, Dios es fiel, su palabra nunca es vacía, amén. Omar Escobar, qué lindo. Por ahí está Nakari Méndez Santos, no he visto damas, ya mismo vienen las damas por ahí a las 6 de la tarde, viene nuestra hermana Carmen Mercado, un testimonio poderoso, se gocen con las damas. Migdalia Cruz, Yesenia Flores, amén, te están ahí gozando, qué lindo, ¿verdad? Que usted se esté identificando con cada uno de estos testimonios, aleluya, y sabemos que es de gran bendición. Eso es lo que estamos viendo ahora, pero sabemos que estos testimonios que se quedan ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Van a seguir impactando a todas las almas, a todas las personas que lo sigan viendo. Así que nuevamente, ¿verdad? Agradecemos a todo este equipo de Maranata, nuestros hermanos, gloria a Dios, que están ahí conectados, aleluya. Sabemos que nos vamos a gozar. Ya nuestro hermano José García ya está por ahí, ya de prontito rápido lo conecto. Y nada, queremos, ¿verdad? Nuevamente felicitarlo, todo el que está conectándose ahora, tanto por Facebook, por YouTube, por la radio, por Maranata 911. Estamos celebrando los 10 años de Maranata Radio Ministry. Yo sé que tanto usted como yo tenemos historias que testificar de lo grande y lo poderoso que Dios ha utilizado esta plataforma para el beneficio de nuestra vida espiritual. Así que agradecemos, saludamos a nuestros hermanos, hermano pastor Héctor Guilgado, nuestro hermano Angelito, nuestro hermano Julio, hermano Piña, Joelito y todos los muchachos que están por allá, que día a día son de gran bendición. De verdad que los felicito. Porque día a día darle ahí la hora, la milla extra, porque una vida sea edificada. Así que vamos para adelante, mis hermanos, sigan compartiendo este testimonio que viene ahora nuestro hermano José García, un testimonio poderoso, hermoso. Pude escuchar un poquito de su testimonio en el aniversario de nuestro hermano Marcelino, y cuando me dieron esta encomienda de los testimonios, rápidamente él me vino a la mente. Yo sé que va a ser de gran bendición, así que usted le voy a pedir que usted se tome un minutito rapidito para que usted comparte esta transmisión, para que usted se lo envíe a un amigo, una amiga, un familiar, que sabemos que Dios va a hablar a su vida de la manera que ha hablado también con los demás testimonios. Así que vamos a juntar aquí a nuestro hermano José, aleluya, García, para que él sea con palabras de salud y comience. Amén. Dios te bendiga, José. Amén. Dios le bendiga mucho. ¿Cómo están? Todo bien. Dios te bendiga, papá. Un gusto verte nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. De que se nos dio esta encomienda, ¿verdad? Tuvo en mi corazón invitarte y sé que va a ser de gran bendición su testimonio. Amén. Así que este espacio es suyo. Déjese usar como el Señor lo ponga en su corazón, y sabemos que vamos a estar orando, sabemos que muchas vidas serán edificadas. Amén. Amén, amén. Así va a ser. Bueno, Dios le bendiga a todos. Respondo como dijo el hermano, respondo por el nombre de José García, y estoy más que contento de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en esta plataforma y dándole gracias al Eterno, ¿verdad? Por las cosas que solamente Él puede hacer. No hay una situación, no hay ninguna condición que pueda sufrir el ser humano que Dios no pueda rescatar, que Dios no pueda redimir, que Dios no pueda cambiar. Y hay un versículo que yo le he hecho últimamente, el versículo clave con mi testimonio, y creo que si no me equivoco está en Malaquías, y dice, me conviene, y esta es la versión, la nueva traducción viviente, y dice, me conviene contar las cosas que el Eterno ha hecho conmigo. Y creo que cada persona que ha sido rescatada por la mano de Dios es un testimonio andando, es un testimonio, y creo que hay bendición cuando le testificamos a otros de las grandezas que hace el Señor. Y quiero tomar este minuto solamente para darle gracias, ¿verdad? A nuestro hermano por la oportunidad, a nuestro hermano Georgie Berríos también,
Y felicitar a Maranata por estos 10 años de trayectoria, y si el Señor no ha venido, que celebren muchas décadas más, porque yo sé que esto está siendo de gran impacto y de bendición a muchas vidas. Y quisiera darle también muchas gracias. Estoy bien agradecido del Señor por lo que Él ha hecho, y quiero comenzar diciendo pues que resido en Boston, Massachusetts, pero yo soy nacido en Puerto Rico. Estuve ahí hasta los 11 años, y ahí es donde fue donde comenzó pues mi historia. Vengo de una familia católica. Cuando recuerdo que ellos iban a la iglesia católica los domingos, y de lunes a sábado pues vivían su vida como si no existiera la iglesia, como si no existiera Dios, ¿verdad? Y así pues sabemos que muchas personas viven de esta forma, pero eh, Dios tenía un plan, y el plan de Dios siempre es rescatar y salvar. Y a la edad de 4 años, yo me contraje con una enfermedad que para ese tiempo, en los 80, la enfermedad era muy, muy delicada, y no había mucha información sobre esta enfermedad. La gente escuchaba de ella, pero en cuestión de tratamientos, en cuestión de medicina y tecnología, pues Puerto Rico no estaba del todo desarrollado. Y el nombre de la enfermedad es meningitis bacterial. Estaba así sufriendo algunos síntomas. Mis padres no podían descifrar qué era lo que me pasaba, y en ese momento pues me hacían exámenes, me llevaban a los doctores, porque de la nada pues me desmayaba, no tenía balance al caminar, y esos síntomas comenzaron a ser frecuentes, y empezaron a notarse la decadencia en la salud. Y de tantos exámenes que hicieron, ya para cuando descubrieron que era meningitis bacterial, pues ya la bacteria había acaparado la mayoría de mi cuerpo, especialmente el cerebro. Ellos comenzaron a tratar de contrarrestar con esa enfermedad, pero lamentablemente la enfermedad ya había avanzado al punto donde ya no tenía efecto lo que ellos estaban tratando de hacer. Mi salud fue decayendo más y más, al punto hasta que caí en coma. En esta coma los médicos no están dando mucha esperanza de yo poder recuperarme, de volver a ser un niño normal. Mi familia está sufriendo el estrés de lo que es verme en esa condición. Mi mamá había acabado de tener a mi hermana menor, y pues ya usted sabe, cuando uno tiene un recién nacido, cómo son las cosas, y el estrés de preocuparse por ¿verdad? Esa nueva criatura, y también conmigo en el hospital, pues era mucho, fue mucho. Pero ellos no querían soltar la esperanza, ¿verdad? Y recuerdo, mi mamá me contaba, ¿verdad? Porque este testimonio pues pertenece un poco a ella, pero quiero que conozcan desde cuándo mi familia comenzó a experimentar lo que es el poder de Dios. Y los doctores le decían a mi mamá: su hijo no va a sobrevivir esto, la bacteria ha avanzado demasiado, su cerebro está severamente afectado. Si él despierta de ese coma, el estado de su hijo va a ser un estado vegetal. No va a haber forma de que él vuelva a caminar, de que él vuelva a hablar, de que él vuelva otra vez a recuperar lo que fue su niñez. Mi mamá me decía que ella no quería resignarse a perder a su hijo, y no quería, le estaban dando un tiempo para ella poder, ¿verdad? Mis familiares despedirse de mí, pero ella seguía, ¿verdad? Es el corazón de una madre cuando se trata de sus hijos. Lo último que una mujer, ¿verdad? Una madre pierde es la esperanza. Y me dice mi mamá que habían unos hermanos cristianos de la iglesia que iban al hospital. Yo estaba si no me equivoco, en el Hospital Regional de Puerto Rico, y estos hermanos venían a los hospitales y comenzaban a pedir permiso para poder orar por los enfermos. Y este grupo de hermanos que venía de una iglesia en particular,
se acercó al cuarto donde yo me encontraba y preguntaron a mis padres si estaba bien que ellos entraran y oraran por mí. Y mis padres accedieron creo que uno de los líderes del grupo se acercó a mi mamá y le dijo, si usted cree que Dios es real y que Dios puede hacer una obra en su hijo, el Señor lo va a hacer. Y ella le dijo que sí, que completamente ella creía y que solamente un milagro me podía levantar y me podía sacar de la situación donde yo estaba. Y ellos se acercaron y oraron, hicieron una oración de fe. Y cuando ellos se fueron, esa misma noche mi mamá dice que ella se inclinó en el suelo y comenzó a hablar con Dios sin haberle nadie enseñado, ¿verdad? Lo que es la oración, pero cuando hay un corazón en necesidad, yo creo que nosotros automáticamente respondemos a lo que Dios, ¿verdad? Cuando nos creó, respondemos naturalmente a clamar por ayuda, a expresar cómo nos sentimos y especialmente cuando necesitamos algo de parte de Dios. Y me dice ella que comenzó a pedirle a Dios que por favor no me llevara, que si Dios me había entregado a ella, que por qué ahora está tratando de quitarme. Y empezó a hacerle promesas al Señor sin saber exactamente, ¿verdad? El peso de esa promesa, pero ella le decía al Señor, si tú me lo sanas, si tú me lo levantas de ahí, yo lo crío en la iglesia, yo lo voy a llevar a la iglesia, yo lo encamino en tus caminos. Y hermano, el Señor toma estas palabras en serio y no solamente en serio, sino que Él honra, ¿verdad? En su palabra y cuando alguien reconoce que solamente Él puede hacer este tipo de milagros y de obra, el Señor se mueve al favor. Y creo que al día siguiente, si no me equivoco, una de las enfermeras entró a la habitación y me tenían que cambiar el suero y verificar signos vitales y todo eso. Pero la enfermera se acerca y como es costumbre en lo médico, que cuando una persona está en coma, que siempre los enfermeros tienen como un contacto para ver si la persona que está en coma pues ha despertado o siente o escucha o tiene algún tipo como de respuesta, sí, responder como a dar una señal de vida. Y la enfermera que entró me tocó el brazo y me preguntó, me dijo, buenos días, José, ¿cómo estás? Y en ese momento yo abrí los ojos y quise contestarle, hice un ruido y ahí obviamente pues se desató el caos. La enfermera comenzó a correr y a gritar y a decirle a todos los enfermeros que yo estaba despierto, que había despertado del coma. El doctor que estaba manejando mi caso se acercó, estaba él bien impactado y dijo, el mismo doctor dijo que eso había sido un milagro de Dios. Aún la medicina tuvo que reconocer que el poder de Dios, no hay medicina que se iguale, no hay humano que pueda hacer las cosas que Dios hace. Y a través de ese milagro, mi familia tuvo como un impacto tan fuerte que comenzó, ¿verdad?, a dar sus primeros pasos en lo que es el evangelio y comenzaron a acercarse a la iglesia. Fuimos a una iglesia pentecostal de visita y los vecinos que teníamos en ese entonces eran pastores y ellos, ¿verdad?, pues siempre estaban buscando como que, pues, llevarnos a nosotros, a mi hermana, a mi otro hermano y a mí, a los servicios. Y así el Señor fue obrando y fuimos dando nuestros primeros pasos en el evangelio como familia. Pero el enemigo ya sabía que eso iba a ser algo que Dios iba a usar para darle esperanza a otras personas. Y obviamente el enemigo siempre trama un plan para como robarnos la fe, como robarnos esa esperanza. Y creciendo en Puerto Rico, ya adelantando un poco, me tocó vivir una niñez un poco fuerte, ya que teníamos, ¿verdad?, pues un padre que estuvo ausente en muchas ocasiones. Y lamentablemente mi mamá y mi papá tuvieron que divorciarse cuando yo tenía como unos 5 o 6 años y tener esa ausencia en la casa pues fue bastante doloroso.
Y pues pasaron eventos en mi familia, especialmente con mi vida como niño, que fueron bien difíciles de superar. Y cuando hay un padre en la familia, pues esto tiende a ser un poco más fuerte porque el padre necesariamente es la figura que protege, que te hace sentir seguro, que te defiende, you know. Y en esos momentos, pues pasaron eventos en esos años de mi vida, en la niñez, digamos 6, 7, 8 años, donde fui abusado sexualmente y esos abusos marcaron mi vida de una manera muy negativa. El enemigo estaba completamente airado. Creo que el enemigo sabe cuando hay un propósito detrás de las cosas que Dios hace. Había un propósito con el Señor levantarme del coma. Y el enemigo pues obviamente ataca los propósitos, ataca cuando hay una palabra sobre una persona. Y el enemigo se ensanchó en contra de mi vida. Eh, Después de estos abusos, no tener la figura paterna en mi hogar causó mucha confusión, causó mucha tristeza, mucha soledad. Y yo sentía como que no podía abrirme con nadie porque esto pasó y ninguno de mis familiares se enteraron. No fue hasta después que yo pude expresar que tenía un terror. El agresor me hacía sentir como que si yo hablaba con alguien, él iba a lastimar o a hacer algo en contra de mi familia. Y fueron años de verdad que un niño aterrorizado bajo amenazas de esa forma, pues trata y poco a poco, mientras iba creciendo, seguía el enemigo atacando mi vida con esos pensamientos de que nadie me quería, de que mi papá no estaba ahí para mí, no me pudo defender, no me pudo proteger. Y comenzaron a nacer ciertas cosas en mí, esos sentimientos pues negativos en contra de mi padre, en contra de los agresores. Poco tiempo después, mira si el enemigo quería destruir mi vida, que aún después de ser abusado, sufro una violación encima de eso. Y esto ya para mí era como que, ¿verdad? Como decimos, lo peor de lo peor que le puede pasar a un niño. Y el Señor nos habla, bueno, le habla a mi mamá ya después de ella llevar un tiempo en la iglesia y le dice que es tiempo de dejar Puerto Rico y que es tiempo de venir acá y le dio la salida y le confirmó todo y salimos de Puerto Rico y venimos a residir acá en lo que es el estado de Massachusetts en Estados Unidos. Y acá comenzamos a vivir una vida nueva, comenzamos, ¿verdad? El Señor nos llevó a una iglesia, wow, donde de verdad fuimos parte de esa congregación y esa congregación fue nuestra familia. Los pastores comenzamos a crecer ahí. Ya yo me había bautizado en Puerto Rico, pero acá ahora estoy sirviendo al Señor, estoy más activo en las cosas del Señor. El Señor está haciendo cosas lindas con nuestra familia, restaurando lo que quedaba de mi familia. Pero el enemigo todavía seguía como que atacando el propósito que Dios había puesto en mí. Y tenía como que no podía superar las cosas que habían pasado y siempre quería como que alguien me diera una respuesta o alguien sanara las heridas que habían en mi corazón para yo poder sentirme como que yo tenía propósito, como que yo estaba aquí en esta tierra por algo y yo no me sentía importante, me sentía insignificante, me sentía como que no podía expresar lo que me había pasado con nadie. Y eso pues causó ciertos problemas en mi personalidad y el enemigo trató de tomar toda la ventaja que él pudo de estas cosas. Al punto de a los 15 años ya yo estaba batallando con ciertas cosas por pues, problemas de identidad, y si me doy a entender. Estaba teniendo pensamientos que no eran correctos ante los ojos de Dios. Y poco a poco fui soltando lo que era mi relación con Dios de juvenil, ¿verdad? Y fui deslizándome de las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Comencé a no querer orar, no querer buscar del Señor. Comencé a tener amistades que no me convenían. Y el enemigo comenzó a tomar ventaja de eso y el enemigo rápido comienza a poner
personas alrededor que no van a contribuir, ¿verdad?, con lo que Dios quiere hacer, sino lo contrario, a querer jalarte más para el mundo, a querer pues sonsacarte y en esos años que son los cruciales, donde un adolescente necesita de verdad la figura paterna en su vida, todavía seguía yo sin un padre. Mi padre no fue muy presente, que digamos, y pues me empecé a envolver con amistades que me fueron llevando por el mal camino. Ya a esa edad empecé a probar la droga, comencé a consumir alcohol, y el enemigo automáticamente pone gente que te hacen sentir como que la forma de tu sentirte, sea ya enojo, resentimiento, que está bien, de acuerdo a lo que tuvo que vivir, ¿verdad? Lo que tuve que vivir en mi niñez. Mis sentimientos estaban correctos. Yo sentía resentimiento en contra de mi padre, tenía muchas preguntas sin contestar, y yo buscaba como que siempre la afección y el cariño de mi papá en otras personas. Y el enemigo comenzó a zarandear, ¿verdad? Y a llenar mis alrededores de gente que estaban envueltas en cosas que no eran buenas para mí, ni eran tampoco cosas de Dios. Y poco a poco me fui deslizando hasta que eventualmente, mi hermano, caí en la homosexualidad y comencé a vivir una vida que no era agradable al Señor. Y le digo, fueron años que fueron muy oscuros. Para ese tiempo, esto de LGBT no se veía, no había ningún tipo de aceptación, como se ve ahora. Y automáticamente cuando, ¿verdad?, las personas empiezan a darse de cuenta, pues empieza el rechazo, las personas comienzan a mirarte como que tú no eres una persona, no sé, de confianza, o una persona que no debe después de las personas acercarse a ti, pues que estás en ese estado y en ese estilo de vida. Y sufrí mucho rechazo, especialmente de familiares, que lo que hizo fue empujarme más hacia el mundo, a sumergirme más en esa vida de pecado. Y lamentablemente ya no estaba buscando de Dios, no quería saber de la iglesia, no quería saber de Dios. Comencé a vivir una vida desenfrenada ante los ojos de Dios, pero Dios siempre buscaba eh, rescatarme, volverme otra vez a traerme a donde yo estaba, porque es verdad, el propósito y la palabra que Dios pone sobre nuestras vidas siempre está vigente. Y siempre venían personas y me hablaban de parte del Señor, me decía, mira, Cristo te ama, pero yo estaba tan y tan lleno de resentimiento y de tanta rebeldía, y no entendía por qué, si Dios me había levantado del coma, si Dios me había sanado, si Dios había hecho cosas en mi familia, ¿por qué yo estoy viviendo así? ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? Todavía me sentía solo. El enemigo muchas veces puso en mi mente que ni mi propia familia ya me quería, según ya uno de ellos, pues, muchos de ellos me rechazaban por mi estilo de vida, y me hacía sentir como que mi vida no tenía valor. Y tuve pensamientos suicidas, hubieron muchos momentos donde estuve a punto de atentar contra mi propia vida, la depresión, la ansiedad, y esto son cosas que muchas personas batallan y no las expresan, y las guardan por dentro, y el enemigo toma ventaja de esto. O sea, y Dios quiere que nosotros vengamos a Él, ¿verdad?, con un corazón abierto, y Él ya nos conoce, Él ya sabe todo lo que está dentro del corazón. Y mi deseo siempre fue, pues, tener una buena relación con mi papá. No vivir en esa vida que estaba viviendo, pero ya llegó un punto donde yo estaba tan y tan atado que ya yo no podía ver lo que era la luz. Ya había comenzado a dudar de que Dios existía. A pesar de que Dios había hecho eso conmigo a los 4 años y me había levantado del coma, y no solamente me levanta del coma, sino que me restaura la salud. Los doctores decían que yo no iba a poder hablar, ni caminar, ni hacer absolutamente nada, y el Señor restaura mi salud completa. Y en ese momento de tanta incertidumbre, se me olvida lo que Dios ya había hecho conmigo, y me sentía tan y tan perdido, pero siempre Dios buscaba la manera de llegarse a mí, de llegarse a mi corazón.
Y siempre me tocaba esa puerta del corazón. Déjame entrar, yo puedo ayudarte. Y yo siempre me negaba, yo no quería que nadie me hablara del Evangelio, no quería que nadie me hablara de Dios. Cada vez que yo veía una persona de la iglesia, ya esperaba que me juzgaran. E incluso hubieron muchas personas, ¿verdad?, que iban a la iglesia, que en vez de presentarme, ¿verdad?, el amor de Dios, la compasión, la misericordia, lo primero que me decían es: si tú sigues así, te vas a perder. Si tú sigues en esa vida, te vas a ir al infierno. Mira que Dios no acepta a los homosexuales, mira que los homosexuales no entran. Y eso me envolvía más en mi rebeldía, me envolvía más en lo que era esa vida, y me expuse a peligros donde por rebeldía, ya sea por ceguera espiritual, por poco pierdo la vida unas cuantas veces, pero aún así la misericordia de Dios seguía ahí vigente en mi vida, guardándome de todo peligro. Y encima de eso, una madre, ¿verdad?, que nunca perdió las esperanzas, de que así como Dios me había restaurado de niño, que Dios podía volverme a restaurar otra vez. Y mi mamá siempre fue una mujer de oración. Mi mamá oró por años, y esperó para que Dios volviera a hacer algo conmigo, y no dejara que el enemigo, ¿verdad?, destruyera mi vida. Pero aún así, amados hermanos, yo llegué al punto donde ya yo dudaba que Dios era real. Y para el tiempo donde yo estoy ya un joven adulto, comienza a levantarse lo que, ¿verdad?, es el movimiento de la LGBT, que ya todos muchos conocen lo que es esto, y comienza este movimiento a coger fuerza, y el gobierno a aprobar leyes que van a favor de este, ¿verdad?, de este estilo de vida, y a defenderlos y a darle derechos. Y eso comenzó a tener un efecto también en mi vida, donde ya yo me sentía que yo había nacido así. Yo sé que el narrativo de estos años, ¿verdad?, de estos últimos 10, 15 años, han sido donde la ciencia trata de probar que una persona nace de esta forma, y eso es una mentira. Una persona no nace así. La palabra dice que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, y Dios no puede crear un ser que no va a agradarle a Él. Nosotros tenemos un libre albedrío y escogemos cómo queremos vivir nuestra vida. Pero el enemigo, ¿verdad?, usa aún hasta las leyes, el gobierno, para engatusar y engañar, lo que estamos viendo hoy, como hemos llegado al punto donde ya en las escuelas se está metiendo pues la ideología del género, donde le enseñan a los niños pequeños que sí se nace así, que sí, si ellos se sienten del sexo opuesto, ellos pueden cambiar, y pueden modificar algo que ya Dios hizo perfecto. Y en ese estilo de vida, ¿verdad? Um, pues estoy viviendo con mi pareja, y yo sabía dentro de mí, yo sabía dentro de mi corazón que yo no estaba viviendo una vida agradable a los ojos de Dios, aunque encima dudaba de que Dios era real. En el corazón, adentro, yo sentía que yo estaba mal, pero no sabía cómo poder salir de este estilo de vida y cómo adquirir la libertad, ¿verdad?, que solamente Cristo nos ofrece. Y me sentía como estancado. A veces me sentaba y meditaba, yo decía: wow, yo sueño con ser papá, con tener hijos. Yo veía que, ¿verdad?, tenía amistades que, pues, que no estaban en ese estilo de vida como yo, y yo los miraba, y yo veía que eran felices con, ¿verdad?, el esposo, la esposa y los hijos, y me llamaba mucho la atención, y me imaginaba cómo hubiese sido mi vida si lo que me pasó de niño no me hubiese ocurrido, y si mi papá estuviera presente, cómo sería mi vida entonces. Y este deseo por dentro de verdad de algún día, pues ser ese hombre, ¿verdad?, ese papá, ese esposo,
como que veía que disminuía, pues porque veía la condición que estaba viviendo y no podía salir de ahí. Entonces, las personas, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia, el Señor siempre enviaba personas que me predicaban, y yo me encerraba más en mi rebeldía. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy de este estado. No quiero saber de Dios, no quiero que nadie me hable de Dios, no quiero que nadie me predique, no quiero escuchar absolutamente nada. Mire, mi hermano, llegó el punto donde ya yo veía la Biblia como un libro regular de historia, donde la palabra de Dios que se inculcó en mi vida desde que yo fui pequeño, después de que el Señor hace ese milagro en mi vida, ahora yo estoy pensando, el enemigo me ha cegado el entendimiento a tal punto donde yo pienso que su palabra es simplemente otro libro más. Y estaba tan frustrado con, ¿verdad? Con tantas personas que el Señor usaba para predicarme y para dejarme saber que había esperanza, pues yo me quería alejar más. Y esto pasa mucho en la juventud. El enemigo quiere que nos aislemos, que nos separemos de nuestros familiares, especialmente si hay algún familiar que le sirve a Dios, porque ese familiar siempre va a buscar que nosotros volvamos, ¿verdad? Y Dios los va a usar para rescatarnos, para darnos una palabra de aliento, unas palabras de esperanza que hagan que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Y acudemos al Señor, que es nuestro ayudador. Y yo dije, me voy a mudar de estado a un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa quién soy, y ahí voy a vivir feliz, tranquilo. No tengo que escuchar más que mi condición le afecta a las personas o que las personas no quieren estar alrededor mío. Y me mudé para otro estado. Allá comencé a vivir una vida, lo que pensamos que decimos una vida nueva, pero estaba bajo el mismo pecado, las mismas ataduras, la misma depresión, nada había cambiado, todo seguía igual, y creo que hasta un poco peor, porque al alejarme ya de tanto, ¿verdad? De las personas que sí podían, pues predicarme o darme esa palabra, ahora estoy alrededor en un lugar donde nadie me conoce. Nadie me está hablando del Señor, nadie me está dando una palabra de esperanza, nadie me está mostrando amor, ¿verdad? Porque nadie me conoce. Y ahí comienzo a vivir lo que es a sumergirme más en el alcohol y en las drogas. Fueron momentos de verdad, mi hermano, donde yo no podía estar sin usar droga, especialmente la marihuana. Siempre estaba, y eso de verdad que te pone en un estado de mente, mi hermano, donde hasta que tú no puedes ver lo que Dios quiere, no puedes ver como que una salida. Eh, y ya estaba perdiendo, ¿verdad?, esperanza sobre todo, y recuerdo que mi mamá me llamaba por teléfono, me preguntaba cómo yo estaba, y yo siempre le decía que estaba bien, y ella me decía, estoy orando por ti, porque yo sé que Dios puede hacer algo por ti, yo sé que Dios puede cambiarte, yo sé que Dios puede libertarte, y siempre me acordaba, ¿verdad?, de las cosas que el Señor había hecho, ¿verdad?, de niño y en nuestra vida como familia. Me recordaba de cuando estaba en la iglesia, cuando orábamos, cuando buscábamos la presencia del Señor. Pero no sé, siempre estas palabras que ellas siempre me daban eran como, sí eran palabras que le hacían bien a mi corazón y le hacían bien a mi mente escucharla, pero lo que tenía por dentro, ¿verdad? Mi condición, mi rebeldía, mi, mi, mi insatisfacción, ¿verdad? De no entender muchas cosas, como que me cerraban. ¿Verdad? Pues yo trataba siempre de evadirle a ella, pero yo siempre creo y soy un fiel y le hablo a las madres, ¿verdad? En estos momentos, quiero hacer esta pequeña pauta, que si usted tiene un hijo, una hija, que esté, ¿verdad?, viviendo en esta vida así, sea homosexual, sea lesbiana o lo que sea, no pierda las esperanzas. Si usted le sirve a Dios y su hijo o su hija está viviendo en este estilo de vida, continúe orando por su hijo. Continúe orando por su hija. Las oraciones, en especial las oraciones de una madre,
de verdad que hace vallado por sus hijos. Dios recompensa esas oraciones y no solamente las recompensa, sino Dios contesta y Dios siempre llega a tiempo. En el momento más oscuro, en el momento más nublado, donde usted puede pensar que ya todo está perdido, ahí entra Dios y resplandece sobre esa persona y el Señor nunca abandona a sus hijos. Y de verdad, volviendo, ¿verdad?, lo que era mi testimonio, después de tantos años de yo haber crecido, ¿verdad?, sin ver a mi papá, pasan como como unos 20 años, ¿verdad? Y el Señor comienza a trazar un nuevo plan para rescatarme. Y yo comienzo un nuevo trabajo, ¿verdad? En este estado donde yo me mudo. Y, ¿verdad? Estoy diciendo, wow, ya nadie me va a predicar, ya nadie me va a hablar de Dios, ya nadie me va a decir a mí que yo estoy mal, que yo me tengo que arrepentir, Y lo que menos yo me esperaba y sabía es que Dios tiene su gente, ¿verdad? Como soldados que lo posicionan en diferentes lugares donde son necesarios. Dios siempre tiene gente donde quiera. Dios siempre tiene a alguien que está dispuesto a ir y pregonar el evangelio y hablarle a la vida, aunque no las conozcan ni sepan nada de ellos. Y yo recuerdo que en este lugar donde yo estaba trabajando con el departamento de inmigración y ahí pues en ese departamento de inmigración ellos tratan de tener una persona, no de cada país, pero de países que son extranjeros, los más lejos de donde haya un alto volumen de aplicantes para ingresar al país. Y recuerdo que había un grupito de hermanos que eran cristianos, y digo que eran hermanos porque ellos se sentaban todos juntos en la hora de almuerzo y compartían la palabra de Dios y hablaban, eran de Indonesia. Y yo me recuerdo que ellos siempre se pasaban juntos y cada vez que me miraban, pues me miraban como si me quisieran hablar, pero quizás mi personalidad o mi forma pues de aparentar como que no los dejaba que ellos se acercaran. Y yo siempre los miraba en la hora de almuerzo y veía que ellos se sentaban con su Biblia y comían y siempre compartían, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo, compartían testimonio. Y yo pues nunca los veía, pero nunca me acercaba y nunca les hablaba. Pero un día me ponen a trabajar en un proyecto especial y ponen a uno de ese grupo de hermanos de Indonesia a trabajar conmigo en ese proyecto. Y en ese entonces a nosotros pues nos dejaban usar audífonos en el trabajo. Y yo tengo mis audífonos puestos y estoy envuelto en lo que estoy haciendo. Y le digo a él, hey, si tú necesitas algo, pues como tengo los audífonos puestos, quizás no te oiga, pero si necesitas algo, me puedes topar y hablamos y lo que yo te pueda ayudar, pues me avisa. Pues yo me envuelvo en este proyecto y salgo de momento así para el baño y voy caminando por el pasillo y la primera persona que me encuentro en el pasillo es a ese hombre que estaba trabajando conmigo. Y él de momento se para frente de mí y me pone sus brazos, bueno, sus manos, me las pone aquí en los hombros como para que yo no me mueva. Y lo miro así sorprendido, como que, ¿qué tú haces? Y él me dice, Dios ha puesto algo en tus manos. Y él mira su reloj y me dice, y se te está acabando el tiempo. Hermano, en ese momento yo me quedé tan y tan. Fue lo único que él dijo. Dios ha puesto algo en tus manos y se te está acabando el tiempo. Yo sentí como que un peso tan y tan grande en mi cuerpo que yo no podía como que moverme. Y él siguió caminando y volvió y entró a la oficina. Y yo sentí como que unas ganas como que de correr, pero cuando esta palabra comienza a coger por todo así, como que él no sabe nada de mí, él no sabe si yo he sido cristiano, él no sabe si yo le he servido a Dios, él no sabe él no sabe nada de mí. Y yo corro para el baño y me encierro en uno de los cubículos y comienzo como que a pensar, ¿qué fue lo que acaba de pasar aquí? ¿Cómo que este hombre sabe que Dios me ha puesto algo en las manos a mí? ¿Cómo? Y escucho una voz audible
que me dice en ese momento, ¿qué más directo tú quieres que sea contigo? Y yo, hermano, literalmente yo pensé que me estaba volviendo loco. La primera vez ¿verdad? Que recuerdo escuchar la voz audible de Dios, así como si hubiese sido una persona que entra y comienza a hablar conmigo. Y yo comienzo a mirar para todos lados y yo me estoy volviendo loco, no puede ser. Y termino mi turno y me voy para mi casa. En casa comienzo a seguir escuchando la voz, pero esta vez la voz me decía algo diferente. La voz me decía, ¿qué estás haciendo con el talento que yo te di? Porque cuando yo estaba creciendo en la iglesia, pues comencé a ser parte de lo que es el grupo de la adoración y comencé a envolverme en la música y me encantaba de verdad esos tiempos, ¿verdad? Pues, de adorar al Señor de esa forma y era algo que me apasionaba mucho, pero las ataduras y, ¿verdad? Y la vida que estaba de esto me sacaron de ahí y como que alejando del propósito que Dios tenía conmigo, como que desviándome de lo que el Señor quería que hiciera. Y ya pues yo pensaba como que eso en mi vida pues nunca se iba a dar o que pues que ya eso fue cosa del pasado, fue cosa de esos años cuando íbamos a la iglesia y que ya eso para mí pues no tenía ningún tipo de, de, de importancia en mi vida. Pero yo seguí escuchando esta voz que me decía, ¿qué estás haciendo con el talento que yo te di? ¿Qué estás haciendo con él? Y esta voz, mi hermano, no me dejaba tranquilo. Era, no importaba si yo estaba endrogado o no, yo seguía escuchando esa voz y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando con esto? Me tocaba, ¿sabes? Viviendo con mi pareja en ese momento, estaban sucediendo cosas que yo sabía que no podía expresar porque no iba a haber ese entendimiento, esa comprensión. Y yo pues encerraba esto de mí, pero como que no podía estarme quieto con esta palabra que siempre estaba resonando en mi mente. Recuerdo que en esos tiempos mi hermana me llama por teléfono llorando, llorando. Miren esto quiero que entiendan, mi hermana no le estaba sirviendo al Señor en esos años. Y yo recibo esta llamada de mi hermana y ella está llorando, pero era un llanto como que yo pensé que algo malo había pasado a un familiar o algo. Y yo le digo a ella, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y me dice, acabo de leer un libro que me impactó tanto y yo no quiero que eso te pase a ti. Y yo le digo, pero ¿cómo tú estás leyendo un libro y me dices a mí que lo que está pasando en el libro me va a pasar a mí? No entiendo. Y ella comienza a darme el título de ese libro y me dice que el título del libro se llama Una revelación del infierno. Y ella está leyendo pues que la persona, ¿verdad? Tuvo una experiencia sobrenatural y que el Señor la lleva al infierno y comienza a enseñarle cosas, por qué la gente se está perdiendo y el tipo de castigo que las personas están sufriendo cuando llegan a este lugar, tormento y todas estas cosas. Y ella me estaba diciendo que el tipo de tormento y castigo que le toca pasar a una persona que va al infierno, que vivió como un homosexual, era tan horrible que eso es lo que la tenía en esa agonía. Y ella estaba llorando por mí. Y eso pues me impactó porque ella no estaba sirviéndole al Señor. Pero para que usted vea cómo el Señor permitió que ese libro cayera en las manos de ella, que ella lo leyera, aún entendiendo que ella no sirviéndole al Señor también, ¿verdad? Que ese podía ser el destino de ella también si no se arrepentía, de sus pecados, si no aceptaba al Señor como su Salvador. Y ella está siendo usada por Dios en esos momentos para decirme estas cosas a mí. Y yo, no sé, algo me dio como que yo quiero leer este libro. Yo quiero saber de este libro, yo quiero ver qué es lo que esta mujer está hablando. Y me dice que el libro está disponible en Amazon y yo ordeno el libro en Amazon, yo comienzo a leer ese libro y el libro, hermano, de verdad, de unos detalles, pero bien fuertes. Y este libro
además de la reacción de mi hermana después que lee el libro, también a mí pues me tocó como leer con mis propios ojos, ¿verdad? Cómo esto sucede, ¿verdad? Una alma que se pierde en pecado. Y la palabra también es clara cuando también lo dice, que ese lugar será, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes. Y como que empezó a tener como un efecto en mí, pero como que no me impulsaba a querer más, ¿verdad? O decir, aceptar al Señor o tener esa experiencia. Y por otro lado, el Señor también volvía con esa misma pregunta que estás haciendo con el talento que yo te di. Y en un día, hermanos, yo salgo de trabajar y había escuchado esa voz, ¿verdad? Todo el día, todo el turno de trabajo yo había escuchado esa voz. Y yo llegué a casa frustrado, sin entender. Recuerdo que llegué tarde en la noche y me encerré en el otro cuarto, en la casa donde estábamos viviendo. Y yo me recuerdo que estaba mirando por la ventana y la voz otra vez volvía y me decía lo mismo. Y ya yo me sentía, les voy a ser honesto, me sentía un poco desesperado porque no entendía lo que me estaba pasando. Y me recuerdo que me tiré al piso y comencé a gritar. Y yo decía, en ese grito de desesperación, yo decía, ¿qué tú quieres de mí? Pero lo gritaba no como lo estoy diciendo ahora, lo gritaba con una ansia, con una desesperación, porque a pesar de que ya yo, mi mente estaba como que ya Dios no existía y como que su palabra ya era un libro más, y yo tenía a Dios como si Dios ya no, en ese momento, a quien yo estoy gritándole es a Él. Y me encuentro en el piso, en esa habitación, gritando, desesperando, porque ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? Y yo comencé a decirle, ¿tú no ves mi condición? ¿Tú no ves cómo yo estoy viviendo? Y yo le confesaba a él gritando, a mí me gusta pecar. Mira la condición donde yo estoy viviendo. En ese momento yo estaba completamente solo en la casa, teniendo esta confrontación, ¿verdad? Y lo puedo decir así, que yo le estaba ahora pidiéndole a Dios que me contestara, ¿verdad? El por qué Él me está diciendo esto, si Él sabe muy bien la condición que yo estoy viviendo. Y yo comienzo a decirle a Él, si tú eres real, si tú eres real, cámbiame. Cambia mi forma de vivir, cambia lo que yo siento por dentro, quítalo, sácalo, no sé, haz algo, hazme diferente. Y si tú lo haces, si tú de verdad, lo que la gente predica allá afuera, si lo que la gente está diciendo, que tú libertas, que tú sanas, que tú haces esto, que tú haces lo otro, si tú lo haces, yo te voy a servir. Yo hago lo que tú me digas. Si tú me cambias, si tú quitas esto que yo siento por dentro. Hermano, les tengo que decir que no es lo mismo decir una oración a Dios, hablar ¿verdad? De contarle al Señor lo que te pasa, estoy triste, estoy solo, estoy acá, a desafiar a Dios. En ese momento, yo creo que yo no entendía lo que estaba haciendo, pero la desesperación, ¿verdad? Lo que yo estaba sintiendo en esos momentos fue tan fuerte que eso fue lo que me salió de adentro. Y se lo grité y le dije, si tú en verdad eres real, si tú en verdad existes, cámbiame y yo te sirvo. Lo que pasó a continuación, mi hermano, fue de verdad que no voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Yo comienzo a llorar y me comienzo a inclinar en el piso y yo siento que alguien entra en la habitación. La habitación estaba completamente oscura, no había luz. Pero yo siento esa presencia que entra en mi cuarto, una presencia, mi hermano, que yo no la podía ni aguantar y mi cuerpo entero comienza a temblar.
comienzo a llorar y comienzo a decirle, si eres tú, haz lo que tengas que hacer. Si eres tú entrando en esta habitación porque escuchaste lo que yo te dije, le dije, haz lo que tengas que hacer. Mi hermano, yo comencé a sentir una sensación en mi pecho como una mano gigantesca que entraba dentro de mi corazón. Yo sentía sus dedos que penetraban en mi corazón, así en mi pecho, y comenzaban a arrancar. Y la mano volvía y entraba y arrancaba, entraba y arrancaba. Y yo sentía un dolor tan fuerte en mi pecho que yo solamente podía estar en el piso y me agarraba el pecho y lloraba y no aguantaba, ¿verdad? Esa sensación tan sobrenatural que yo sentía en mi cuerpo físico. Yo sentía mi cuerpo físico en dolor, mi pecho. Yo literalmente sentía como que alguien estuviese haciendo una cirugía sin anestesia. Y recuerdo que esa mano entró y salió no sé cuántas veces, pero el dolor, yo sé que el dolor me llevó a tal punto donde yo tuve que acostarme en el piso llorando y en una posición de feto, como un bebé así, y me tiré en el piso y el llanto, hermano, yo me quedé dormido. De momento llegó el punto donde el dolor se fue y yo me quedé dormido ahí. Cuando llegó la mañana, el día siguiente, yo despierto y yo le voy a ser sincero, mi hermano, yo sentí que algo en mí era diferente. Y usualmente, ¿verdad? Cada mañana cuando yo despertaba, lo primero que yo hacía era buscar la droga y usar droga. Era lo primero que yo hacía por la mañana. Pero en ese momento, cuando yo sentí algo diferente en mi cuerpo, en mi mente, era como me levanto y lo primero que voy es buscar dónde estaba la droga. Pero esta vez, mi hermano, yo fui, agarré toda la droga que tenía en esa gaveta y la tiré en el inodoro y la floché. Mi hermano, hasta el sol de hoy yo no he vuelto a tocar ningún tipo de droga. La gloria sea del Señor y para el Señor. No tan solo eso, yo siento que algo en mí había cambiado, pero era algo tan y tan poderoso que yo lo sentía en mi cuerpo y yo corro y voy donde el espejo y prendo la luz y cuando yo miré mi rostro se veía diferente. No lo puedo explicar, yo veía como si mi rostro hubiera cambiado, como que de depresión a gozo, como que ya yo no podía estar triste, como que ya yo me miraba y lo que sentía era como una alegría por dentro y se me empiezan a salir las lágrimas, pero a la misma vez comienzo a sonreír. Y yo sé que esto suena un poco loco, pero ese era el sentimiento que yo comencé a sentir, era como una alegría que estaba como que desde adentro botando hacia afuera y comienzo a reír y a llorar a la misma vez y empecé a darle gracias a Dios porque entendí que algo Dios había hecho en mi vida, que el Señor había roto las cadenas, que el Señor había quitado todo el dolor que había sido puesto en mi corazón desde cuando era niño, ese trauma, ese dolor, todas esas ataduras, de toda esa mentalidad de dudar de Él, la depresión, la soledad, y a pesar de que tenía alguien al lado mío, me sentía igual de solo. Todo eso el Señor se lo llevó en un instante. Dios es tan poderoso que no hay situación, no hay condición humana que Él no pueda restaurar. Y yo comencé a sentirme tan y tan alegre que yo estaba loco como que de reventar y de decirle a todo el mundo lo que me había pasado. Y de momento caigo en la realidad que yo estoy en esa casa viviendo con otra persona a quien yo llamé mi pareja por un tiempo. Y ahora yo tengo que explicarle a esta persona lo que me acaba de suceder.
Y recuerdo que esa mañana él parece que había llegado durante la noche y lo que hizo fue que no me molestó. Él si abrió la puerta y me vio en el piso, yo no sé. Yo sé que él simplemente se metió en el otro cuarto y se quedó dormido. Y en la mañana siguiente yo le hablo y le digo, yo tengo que hablar contigo y es algo serio. Y él me mira y me dice, yo también tengo que hablar contigo, pero voy a dejar que tú hables primero. Y nos sentamos en la mesa de aquella casa y comenzamos a platicar y yo le empiezo a decir, quizás tú no vayas a entender lo que yo te voy a explicar, pero quiero que por favor eh, trates de entender, trates de respetar eh, y comienzo a explicarle, anoche yo tuve una experiencia con Dios, yo sé que quizás tú no creas en Dios, no sabes a lo mejor quizás lo que es ir a la iglesia o lo que sea. Y le digo, pero yo tuve una experiencia con el Señor. Y el Señor entró a mi habitación y el Señor Él cambió mi corazón. Él me libertó, Él rompió cadenas en mí. Yo comencé a testificarle lo que yo había pasado durante la noche, que había pasado con el Señor. Y él se queda callado y me mira y comienza como que a sonreír. Y yo dije, wow, Señor, que esto no vaya a ser ahora que él se vaya a burlar de mí o que vaya, ¿verdad? Quizás a manifestarse algo, ¿verdad? Ahora que conocemos cómo trabaja el enemigo. Y él comienza a sonreírse. Y yo le pregunto, ¿de qué te estás riendo? Y él viene y me dice, yo tengo que confesarte que cuando yo entré a mi cuarto, yo tuve la misma experiencia que tú. Alguien entró a mi habitación y yo comencé a hacer libertad. Y mi hermano, él me dice a mí que él siente lo mismo que yo estoy sintiendo, que mientras yo estaba en ese cuarto allá experimentando eso, él también estaba siendo libertado en ese cuarto. Y él estaba teniendo una experiencia sobrenatural que él no la podía explicar, pero él sabe muy bien que él es diferente y me dice, y ya yo no me siento igual y ya no siento atracción por ti. Y lo mismo que le dije yo, y los dos comenzamos a llorar y los dos comenzamos a reír, porque cuando Dios se mete en lugar y la gloria de Dios cambia todo. Cuando Dios se mete en un lugar, nada puede permanecer igual. Y era imposible que Dios entrara en ese lugar y me libertara a mí, lo dejara él así. Yo entendí, ahora que leo la palabra y entiendo la palabra, entiendo que el reino de los cielos entró a ese lugar para algo grande, para traer salvación, para traer restauración y para traer sanidad. Hoy por hoy este muchacho está en Europa y el Señor está haciendo cosas grandes con él allá. Él comenzó a testificar de lo que Dios ha hecho por allá y el Señor me ha restaurado. Yo no te puedo decir que yo me siento la persona más feliz con la nueva vida que el Señor me dio, con la identidad original con la que Él me creó. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y no tan solo eso, el Señor es tan grande que el Señor cumplió los deseos de mi corazón. Ese deseo que yo le contaba a ustedes antes, que decía que yo deseaba ser papá y veía los familiares, ¿verdad? La familia. El Señor contestó y honró ese deseo que había en mi corazón. Yo comencé a dar mis primeros pasos en el Señor, en el Evangelio, comencé a ir a una iglesia, el Señor me restauró, tuvo un proceso de restauración donde el Señor siguió trabajando en mi vida. El pastor que el Señor puso en mi vida en ese momento fue un pastor que me ayudó, que me entendió, y aunque muchas personas de verdad no entendían, pero el Señor hizo algo grande pasé por ese proceso de restauración y hoy por hoy puedo decirles que soy felizmente casado con mi esposa. Ya llevamos 5 años de casado y el Señor nos ha bendecido con 4 bellos hijos y no puedo expresarle la gratitud que yo siento por lo que Dios ha hecho. Y estas lágrimas son de alegría, son de esperanza, porque así como yo sé que el Señor hizo esto conmigo, yo sé que el Señor lo va a seguir haciendo.
Y si hay alguien aquí que está escuchando este testimonio y está viviendo un estilo de vida, ya sea en la homosexualidad, en el lesbianismo, transgénero, lo que sea, no todo está perdido. El Señor te ama, el Señor tiene un propósito con tu vida y el Señor tiene el poder de cambiar, de sanar, de restaurar y de levantarte, así como lo hizo conmigo. Y este es el tiempo que el Señor ha escogido para que yo testifique en uno de los tiempos donde más se está hablando de este tema y donde se está enseñando tanto hasta los niños, para contrarrestar el plan del enemigo de llevarse las almas cautivas en ese estilo de vida y de prohibir que las personas lleguen al potencial que Dios puso en ellos. Y hoy por hoy, de verdad que estoy viviendo una vida muy feliz en el Señor. Ya tengo 12 años sirviendo al Señor. Hace 5 años que me casé, ¿verdad? Y de verdad que ha sido una etapa bien, bien bonita de restauración y de ver de verdad la palabra de Dios cumplirse en mi vida y de verdad disfrutar de esta libertad, porque cuando Dios te liberta, la palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y esta libertad, hasta que tú no la experimentas, no vas a saber de verdad lo que es la libertad. Y quiero que sepan a las madres, ¿verdad? También a los padres, si tienen algún hijo descarriado, descarriado y está viviendo en este estilo de vida, no pierda la esperanza. Mi mamá oró, mi mamá fue una mujer que creyó en lo que el Señor le había hablado, de que Él iba a restaurar nuestra familia, nuestra casa y a sus hijos. Y el Señor lo está haciendo, ya lo hizo conmigo. Y yo sé que el Señor va a seguirlo haciendo y no solamente con, ¿verdad? Con nosotros, sino con cualquier persona que le abra su corazón. Apocalipsis 3:20 dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien, ¿verdad?, escucha mi voz y responde, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Y yo sé que esto es lo que el Señor quiere que suceda, que le abramos el corazón, que le demos esa oportunidad. Quizás lo que pasó en tu niñez, en tu pasado, te hirió, te dolió, te llevó al punto donde te pusiste rebelde. Quizás le servías a Dios así como yo y por todas esas cosas que te pasaron que no entiendes, que nadie te pudo dar una respuesta. Estás apartado o te has alejado del Señor, pero quiero decirte que el Señor, la palabra de Él sigue en pie para con tu vida. Abre la puerta de tu corazón. Aquí lo más importante, mi hermano, se trata de la salvación. La salvación es gratis, pero hay que aceptarla. Yo te puedo tratar de regalar algo y tú me dices si lo aceptas o no. El precio por nuestra salvación lo pagó Cristo en la cruz del Calvario y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y yo quiero dejarte saber que Cristo te ama. Estoy bien agradecido de parte del Señor por lo que Él ha hecho, porque hoy por hoy puedo testificarle al mundo de la grandeza y de lo real que es Dios, porque Dios sí es real y Él ama al pecador, no ama el pecado, pero Él ama al pecador y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que vengamos a reconocer que sin Él nosotros no podemos, que reconozcamos que Él es el todo por el todo. Y no importa la condición, no importa la situación en la que estés, el Señor te recibe tal como eres, pero ábrele tu corazón porque Él va a hacer cosas grandes. Tú vas a sentir y experimentar la libertad en Él y vas a experimentar los cambios, porque el Señor cambia. El Señor cambia. El Señor te lleva por un proceso donde Él va eliminando ciertas cosas. Él puede romper cadenas y hacer todas las cosas de un sopetón, pero Él dejó el Espíritu Santo para que siga trabajando y completando la obra. La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar. Solamente abre la puerta de tu corazón y usted verá lo que Dios va a hacer. Va a hacer cosas grandes. Para mí este tiempo que hemos tomado, ¿verdad?, para compartir esto que el Señor quiere que comparta, ha sido de gran bendición. Y yo espero y le ruego a Dios que ahí donde tú estás, ¿verdad?, esta palabra pues te haya impactado.
que este testimonio, ¿verdad?, haya sido de bendición para cada uno de los que escucharon. Doy gracias también al hermano por darme la oportunidad de expresar y testificar lo que el Señor, ¿verdad?, ha hecho. Y quiero que sepan algo. Algo que yo pensaba que ya no iba a ser parte de mi vida era el volver a adorar a Dios a través de los cánticos. Y para mi sorpresa, cuando le pido al Señor que me dirija a qué iglesia ir, ¿verdad? Cuando lo acepté en esa habitación y tuve esa experiencia con Él, el Señor me mostró en un sueño la iglesia donde yo iba a ir. Y era justamente la iglesia donde Él nos había traído en el 1994 aquí a Estados Unidos. Volvió a llevarme al mismo lugar y ahí me restauró, ahí me levantó y ahí volvió y me puso en el mismo lugar donde yo estaba antes de dejarlo. Y para mí ha sido de verdad, no tengo palabras para agradecerle al Señor. Solamente puedo darle toda la gloria y toda la honra porque solamente Él se la merece. Otra vez le digo, espero que este testimonio le haya sido de bendición. Felicidades otra vez a Maranata. Gracias de verdad a todos los que hicieron este momento posible de poder testificarles. Y espero que dejemos que Dios haga y entre en nuestro corazón. Porque todo lo que tiene el Señor para nosotros son planes de bien y no para mal. Planes de darnos esperanza y un futuro. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y recuerden para adelante y para el cielo. Dios les bendiga.